Buena gente, ¿cómo están? En este capítulo vamos a tirar algo diferente. No estoy en Colombia, llegué a Buenos Aires. Después de un año vine a visitar a la familia y a los amigos y les quiero compartir mis 5 lugares favoritos de la ciudad. Me quedo corto y la verdad, para ser sincero, los lugares favoritos de Buenos Aires es la casa de mi vieja y la casa de mis amigos. Pero de Buenos Aires, la ciudad como tal, estos son los 5 lugares que más me gustan visitar. Paren, antes de eso, tuve un impasse en el aeropuerto de Lima, perdí el vuelo. No fue culpa mía, la aerolínea dijo que sí, yo dije que no, yo llegué a tiempo, el avión ya había salido. Les cuento un poco mejor lo que pasó, miren esto. No puede ser que me haya dejado, es la primera vez en mi vida que me dejo un vuelo, nunca en mi vida me pasó eso. Yo no la puedo creer, todavía no la puedo creer. El vuelo era a las 11:05, llegué a 11:05, el vuelo había salido hace 20 minutos, que me estaban llamando. Yo estaba a 2 puertas, no escuché nada, estaba atento, o tal vez no lo suficiente, cuestión que perdí el vuelo. Me quiero cortar un huevo. Estaba saliendo a las 11:05, a las 6:30 llegaba a Buenos Aires, ahora estoy saliendo a las 8 de la noche. Es la 1. Bueno, ante todo voy a hacer un agradecimiento muy especial a LATAM, que me cambió el paisaje, me dio otro pasaje sin costo. Ahora llego a Ezeiza y va a llegar a Aeroparque. Para los que no conocen cómo funcionan los aeropuertos de Buenos Aires, hay 2. Los 2 son internacionales. Llegaba a Aeroparque, lo cual llegás al centro de la ciudad. Ezeiza queda a 1 hora y media. Más costos, más tiempo. Llego a las 2 de la mañana ahora, iba a llegar a las 6:30 de la tarde en el centro de Buenos Aires y ahora estoy llegando a la Concha de la Lora a las 2:20 de la mañana. Bueno, igual, nada, gracias LATAM, te comportaste muy bien, pero malísimo esto, malísimo. Me quedan acá, entonces lo que le decía, 7 horas. Arranquemos por este. Este es mi lugar favorito para venir a descansar, pasear, estar un poco conectado con la naturaleza en medio de una ciudad tan furiosa como es Buenos Aires, los bosques de Palermo. Hay un lago y se disfruta muchísimo este lugar para venir a tomar mate y estar retranca. Entonces, el puesto número 5, arrancamos, los bosques de Palermo. Planetario. Acá nos traían de chicos en el colegio y me acuerdo de salir con tortícolis por estar mirando para arriba, pero es un lugar genial para venir a visitar en familia, con amigos, en pareja y conocer un poco más de los astros. Acá afuera hay un par de meteoritos como este que les estoy mostrando y bueno, hoy no vamos a entrar, pero se los quería mostrar. El planetario Galileo Galilei, que también está en el medio de los bosques de Palermo. Bueno, gente, les tiro un dato controversial. Esto es completamente subjetividad, pero los que probaron las 2 cosas creo que me van a dar la razón. Acabamos de pasar por un puesto de super panchos, pero una vez que uno probó los perros en Colombia, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Hot dog, perro, pancho. No, los panchos no tienen competencia con los perros, disculpen argentinos, pero ahí sí que nos golean los colombianos. El pancho se queda muy atrás. Entonces, bueno, ahí les tiro un dato culinario. Vayan a comer perros a Colombia. Y algo que de verdad extraño de Buenos Aires son los atardeceres. En Medellín, entre montañas, estando cerca del Ecuador, es muy difícil tener esto un rato largo. Allá son 20 minutos,
media hora de la hora mágica, acá puede ser una, entonces a mí siempre me hace falta y extraño estos atardeceres. Miren lo que es esta luz. ¡Qué belleza! Bueno, ahí esta parte de los bosques es ni más ni menos que el Rosedal. Justamente hay un montón de rosas. De eso se trata. Están las rojas, las blancas y las rosadas. Bueno, vamos al puente, que vale la pena antes de que se vaya la luz. Bueno, ahora llegamos a Recoleta. Seguimos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en Capital Federal, como se decía antes, y estamos llegando al cementerio de Recoleta. ¿Por qué el cementerio? Este lugar se convirtió en un sitio turístico importantísimo. Acá llegan casi todas las personas que vienen a visitar Buenos Aires, pasan por el cementerio de Recoleta porque realmente sus bóvedas, sus panteones y todos los pasillos merecen la pena visitarles porque son algo para destacar en su arquitectura, en sus esculturas. Hay muchas figuras nacionales que están acá descansando, históricas, artistas, políticos y figuras importantísimas del país. Pero para mí fue un descubrimiento que hice cuando era mucho más chico, era adolescente, y lo encontré, tal vez alguien me dijo que lo vaya a visitar, un lugar donde siempre encontré paz, donde siempre pude perderme en mis pensamientos, bien uno le dé vuelta a la cabeza de que no vamos a estar vivos para siempre, sin tirar frases hechas, pero sí, seamos conscientes de que esta vida es finita, en algún momento se acaba. Bueno, ya estamos adentro del cementerio. Como ven, son bóvedas, mausoleos gigantes. Ya vamos a ver alguna en detalle. La entrada para los argentinos es... Vieron que hablo bajito, ¿no? Como que enseguida uno se pone en modo solemne. Ya me da un poco de vergüenza. Pues no es vergüenza, pero estar grabando. No hay problema, no es que no se pueda grabarla. Muchísima gente viene y filma, saca fotos y demás, como digo. Es bastante turístico el lugar. Entonces, bueno, seguiré hablando a este volumen, espero me escuchen bien. Me escapo de la gente también. Eso sí es algo por el cual yo siempre venía para acá. Es para estar realmente solo y dejarme llevar por las sensaciones y pensamientos que acá surjan. La entrada para los argentinos es gratuita y para los turistas está a 17.600 pesos, 18.000 pesos, un poco más, un poco menos de $18. Este cementerio fue creado en 1822, al principio solo admitían católicos, después lo abrieron a todas las religiones y creencias. Es el primero de la ciudad y el más importante, por supuesto. Bueno, aunque de lo que más me gusta hacer es entrar a estos pasillos a cualquiera y perderme. De hecho, ya no sé bien dónde estoy, no me importa, y encontrarnos diferentes cosas y dejarnos sorprender.
Espero que no les sea muy tétrico, pero a mí me gusta, como les decía, perderme y encontrar detalles que siento que solo yo encuentro. Por ejemplo, les quiero mostrar algo. Acá hay un nicho que le ganó la naturaleza. Entonces, como ahora también está entrando la moda de que te convierten en árbol, no sé si lo vieron, de que cuando falleces tu familia te puede sembrar y te convertís en árbol o tus restos quedan debajo de un árbol. En este pasó lo mismo, pero sin intención. Este cementerio tiene 90 monumentos nacionales declarados, que son diferentes bóvedas y son monumentos históricos. Este es uno, este es el monumento a los caídos de la Revolución de 1890 y acá descansan Ilia, Alem, ¿quién más descansa? Irigoyen y Elío González. Bueno, no me da para seguir tirando historia argentina acá y aparte no tengo idea, tengo que ponerme a estudiar, sepan disculpar. Pero es un espectáculo este monumento, realmente. Y acá me encontré con una pirámide. Este sí está bastante diferente. Está muy extraña. Miren. Les voy a mostrar esto en detalle. Está impresionante. Otra cosa que me llama la atención en este cementerio sucede lo siguiente. Hay algunas que están muy bien mantenidas, por supuesto, que la familia todavía está presente, y otras que de a poco se van deteriorando, tal vez porque la familia justamente también ha fallecido, no está más en este plano, entonces han entrado en estado de deterioro y empiezan a estar abandonadas. Esta es una, por ejemplo. Entonces a mí también me da a imaginar qué fue lo que pasó con la familia, dónde estarán, qué habrá pasado. ¿Será que lo abandonaron o realmente falleció toda la familia? Uno puede ver los ataúdes. Para mí, las veces que he visto un ataúd ha sido en velorios, ¿no? En las funerarias, pero acá uno puede ver los ataúdes que están ahí como en exhibición. Y como decía Tennessee Williams en una obra de teatro que se llamaba El caso de las petunias pisoteadas, y hablaba de alguien que quería llevar a otra persona, invitarla al cementerio, y le decía, ¿para qué quieres ir al cementerio? Porque allá los muertos me hablan y que te dicen, ¡vive! ¡Vive! Bueno, creo que en conclusión es eso lo que siento acá. Dos situaciones. Encontré a Victoria Ocampo, escritora famosa argentina. La otra situación es que me perdí. Sí, me encanta, pero ya estoy cocinando acá y quiero salir. Estoy con el mapa y al mismo tiempo con el Google Maps viendo cómo salir. En otra época, cuando no estaba esta tecnología, me perdía y tardaba unos 10 minutos en encontrar la salida. Bueno, salgamos del cementerio de Recoleta y sigamos dando vueltas por... Casi me mato. Por Buenos Aires. Vaya.
Creo que sí. Pellegrini. Listo. Esta es la de Pellegrini. Y por acá está la salida. Pero miren este. Este está buenísimo. Está diferente, ¿eh? Juga. Otro lugar para mí infaltable de Buenos Aires son las librerías. Hay grandes, chicas, de libros usados, de libros nuevos. Puedo perderme durante horas buscando libros. Y si hablamos de librerías, tenemos que hablar del Ateneo Gran Espléndido. Esto, obviamente, era un teatro y ahora libros por todos lados, todas las paredes ocupadas por libros. Es una belleza este lugar, es un templo. A mí me gusta sentirlo como el templo de los libros, de la lectura. Voy a hacer un paseo por acá para que vean los pasillos. Debe ser un teatro importantísimo, gigante de Buenos Aires, y no se convirtió en una iglesia de vaya a saber qué, como sucedió en una época donde todos los teatros de Buenos Aires se convertían en iglesias evangelistas u otras cosas. Con el respeto de las religiones de cada uno, a mí me dolía mucho que un teatro se convierta en una iglesia y desaparezca todo lo que quedaba de ese teatro. En cambio acá lo teníamos resistiendo con sus decoraciones restauradas y adentro con libros. Un lindo ejemplo de resistencia cultural. Bueno, no es Grace, pero es la bici de la ciudad y estoy feliz poder hacer Buenos Aires otra vez en bicicleta. Mi transporte cuando vivía acá. ¡Vamos! Bueno, semáforo. No puedo estar más feliz. Qué linda que sos, Buenos Aires. Gente, sobre todo en verano y en primavera. Bueno, otoño también aguanta. Disfruten Buenos Aires en bicicleta. Tiene bicicletas por todos lados. Es un gran disfrute. Podés llegar, de verdad, a casi todos lados y si no, la dejás a la bici y seguís en subte. Bueno, no estoy haciendo fila, ya se puso el semáforo en verde. Sigamos. Bueno, gente, este lugar es bastante único. De fondo, la ciudad de Buenos Aires. Y acá, enfrente mío, una reserva natural que da al Río de la Plata. Es muy especial, por estar en medio de la ciudad también. Pero, bueno, antes de contarle la historia, me voy a comer una bondiola, que es la obligada acá en Costanera Sur. Infaltable. Buenas, muchachos. ¿Cómo va? Todo en orden. ¿Una bondiola con qué? Jamón, queso y huevo. Jamón, queso y huevo, de una. Señoras y señores, esto es un sándwich de bondiola. La bondiola es cerdo y es lo obligado acá
en Costanera Sur. Estos son senderos que te sacan a diferentes lagunas, pajonales y al Río de la Plata, que es a donde estoy yendo. Estoy siguiendo los mapas a ver si lo encuentro. Y acá me encontré con un sendero. Vamos a ver a dónde nos lleva. Bueno, particularmente no nos lleva a ningún lado. Esto es como un lugar de descanso. Propuesta de la ciudad también a los ciudadanos es que tengan un lugar de despeje, de recreación, de descanso, donde puedan bajar a la temperatura a muy poca distancia de la ciudad. Entonces salís quemado de la oficina, decís, bueno, me voy a almorzar a la reserva ecológica y vuelvo. ¡Pum! Desconectás y volvés relajado y más conectado. Eso también es la propuesta de la ciudad. Bueno, con ustedes, el Río de la Plata. Para los que no conocen, no pudieron estar acá, aún, invitados. Es el río más ancho del mundo y por eso no vemos ninguna costa. Si parece un mar, es difícil entender que es un río, pero si uno pudiese subir bien alto, del otro lado vería la costa de Uruguay. Bueno, las piedras, estas rojas que ven, son ladrillos, son restos de ladrillos. Todo lo que es esta reserva ecológica antes era un balneario. De 1920 a 1960 aproximadamente en Buenos Aires la gente utilizaba este lugar como un balneario, pero ya a partir de los 70, de los 80 empezaron a llenarlo de escombros de la ciudad, la gente ya no lo usaba como balneario. Lo interesante es que como quedó abandonado, la naturaleza y el río fue trayendo diferentes sedimentos, semillas que venían del norte por el río Paraná, después el río de la Plata, llegaban hasta acá, se llenó de juncos, matas, diferentes plantas y se fue armando una reserva ecológica de una forma natural, ganándole a todos los escombros que había acá. Y a partir de 1985 aproximadamente, diferentes organizaciones ambientales solicitaron este espacio que se declare reserva, lo lograron y bueno, hoy es un espacio verde donde la gente puede llegar, disfrutar, descansar, despejarse, salir un poco de la ciudad de la furia y solamente escuchar las aves, las chicharras y el agua golpeando la playa. Ahora sí, encontré estos senderos en madera que van recorriendo por dentro. Miren lo que es esto. Estoy adentro del bosque, de los pajonales, y me estoy acercando a las lagunas. Para mí es muy especial tener este lugar detrás de una ciudad que siempre le ha dado la espalda al río, por decirlo de alguna forma. Sí está Puerto Madero, que es donde estamos nosotros, estamos atrás de Puerto Madero, atrás de la Casa Rosada, y la ciudad, a mi parecer, siempre le dio la espalda, digamos. Nunca ha tenido una recreación, nunca se ha disfrutado del Río de la Plata, que es un cuerpo de agua gigante, y que la gente no dice, vamos al Río de la Plata porque estamos en Buenos Aires, sino que es algo como que queda ahí detrás. Entonces, que exista esto, para mí es muy especial, y no sé si todo el mundo lo conoce. No sé cuánto porteño ha venido por acá, cuánto porteño ha tenido la cabeza quemada y no se dio la vuelta por acá a soltar todas las tensiones. Vamos a descansar un toque. La ciudad de la furia, Buenos Aires, me ve en medio de un pastizal.
Lugar icónico de la ciudad de Buenos Aires, el Café Tortoni. Es el primer café-bar de la ciudad. Inaugurado en 1858, es un tesoro que esconde un montón de historia argentina. Por acá pasaron tremendas figuras. Vamos a entrar y ver si puedo almorzar. Iba a entrar, pero está lleno el lugar. Es, como digo, tremendo lugar de interés turístico acá en Buenos Aires. La entrada está divina y ya les voy a mostrar un poquito adentro. Espero que el micrófono esté tapando el ruido de la calle porque está muy bullicioso. Lo lindo de estos lugares, debe sacar el celular. Lo lindo de estos lugares acá en Buenos Aires es que uno se siente en una cápsula del tiempo. Siente que yo siento que viajé a 1858, es cuando se inaugura, aunque no fue en esta sede, sino que era en otra sobre Esmeralda y después se abrió esta. La particularidad que acabo de descubrir, que me acabo de enterar, es que cruzaba del calle a calle, de Avenida de Mayo a la de atrás, que creo justamente que es Esmeralda, ahora me voy a fijar. Entonces cruzaba toda la cuadra, hasta hoy llega hasta el fondo, pero está cerrada la puerta de atrás y se utiliza creo que como servicio para los proveedores y demás. Es muy lindo estar en espacios como este, sentir un poco de la historia porteña, de las grandes figuras que pasaron por acá, que estuvieron acá, y sentir su energía. Esta sala es la sala Eladia Vázquez. Ah, está Borges, querido, Jorgito. Acá se realizan diferentes charlas, presentación de libros. Y la verdad, si quiero presentar un libro, sería genial hacerlo acá. Bueno, es que en este café, en el Tortoni, se juntaban figuras importantísimas de la cultura nacional, desde Borges a Gardel, por supuesto, porque lugar tanguero por excelencia. Y bueno, acá lo tenemos a Carlitos. Bueno, hay 3 salas. Esta es la sala César Tiempo y antes era una peluquería. Me voy a almorzar. Gracias por compartir este momento conmigo, viajar por Buenos Aires, un viaje diferente en Grace, a pata, en bicicleta y bueno, para mí muy especial compartirles y disfrutar con ustedes un poquito de Buenos Aires, la historia y mis lugares favoritos. Gracias, gente. Suscríbanse para ver más viajes por Latinoamérica, rodadas por Colombia y aventuras. Un abrazo y nos vemos.